Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Una cordial bienvenida para todos. Estamos aquí nuevamente, como todos los miércoles, para transmitir la enseñanza del día de hoy. Un saludo en el nombre de la iglesia local Lluvias de Gracia de Villavicencio. Es gran motivo de gozo y alegría poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios en esta noche, como lo hacemos cada miércoles. Así que reciban una cordial bienvenida, mis amados hermanos, los que ya están conectados y los que se conectarán, que también el Señor Dios Todopoderoso les bendiga y hable a sus corazones. Así que vamos a dar inicio en esta noche a nuestro estudio bíblico, pidiendo la guía del Santo Espíritu de Dios para nuestra vida, que Él sea guiando mis palabras y que Él sea disponiendo su mente y su corazón para que la enseñanza que hoy se emita por este medio de comunicación sea de gran provecho y de bendición a cada una de sus vidas. Así que bienvenidos mis hermanos una vez más y me alegra mucho saludarles. Les invito a que inclinen su rostro y a que con reverencia demos inicio con una oración pidiendo la guía del Santo Espíritu de Dios. Oremos. Mi buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora de la noche por ser tan bueno, misericordioso y justo. Te doy gracias, Señor, por darnos la bendición de poder estudiar tu palabra en este miércoles, mi Señor. Te ruego que dispongan la mente y el corazón de cada uno de los hermanos y amigos que están conectados en estos momentos, para que la luz de tu palabra ilumine su entendimiento, su fe se fortalezca, su conocimiento acerca de ti, de las enseñanzas de tu palabra, sea acrecentado en sus mentes y sus corazones, porque tu palabra dice que la vida eterna consiste en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso te bendecimos en esta hora de la noche y con acción de gracias nos presentamos ante ti, mi Señor, supremamente agradecidos por la vida que nos has dado hasta el día de hoy, por la provisión para nuestro sustento físico y por haber cuidado de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestra familia durante el día. Gracias, mi buen Dios, por darnos este tiempo de estudio. Te ruego que nos hables a nuestra conciencia, que nos permitas entender cada día más el Evangelio y atesorarlo en nuestra mente y corazón para gloria y honra de tu santo nombre. Dios mío, perdona nuestros pecados en esta hora de la noche, porque todos los días te ofendemos, Señor, de muchas maneras. Lávanos, Señor, con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, y concédenos, Señor, estar pendientes y sedientos de tu palabra, mi Señor. Gracias, Dios, por escuchar esta plegaria, la cual hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús, y colocamos la enseñanza y el tiempo que nos das en esta hora en el trono de tu gracia. Bendito seas tú por siempre, mi buen Dios. Te alabo, te bendigo y coloco cada familia delante de ti en estos momentos para que tú, Señor, les ayudes y les dé la gracia de conocerte y amarte cada día de sus vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a mirar a ver quién nos está visitando en la página. Nuestro hermano Javier Saavedra, una cordial bienvenida. Mi hermano de Acasías, hermano Sebastián Linares, bienvenido. Hermana Rosalía Carreño, también bienvenida. Hermana Herminda Pinto, bienvenida. Alfredo Rincón, mi hermano, bienvenido. Carmencita, bienvenida a su familia. Ofelia, todos bienvenidos aquí al estudio de la palabra de Dios esta noche. Así que vamos a disponernos para dar inicio a la enseñanza de esta noche. En la enseñanza pasada vimos que el hecho asombroso
de que el Hijo de Dios se hiciera hombre o se encarnara, no era suficiente para redimir a su pueblo de los pecados, sino que se requería que Él, que se hizo hombre, es decir, nuestro Señor Jesucristo, que se hizo verdadero hombre, viviera una vida de perfecta obediencia a la santa ley. De lo contrario, si Él no hubiese vivido una vida perfecta de obediencia a la santa ley de Dios, de nada hubiera servido su perfecto sacrificio, porque con una sola falta que Él hubiese cometido, su sacrificio no nos hubiese redimido de nuestros pecados. Así que el Hijo de Dios no solamente se hizo hombre, sino que se requería que como hombre viviera una vida de perfecta obediencia para que Él fuera el sacrificio perfecto y la ofrenda aceptable a los ojos de Dios para nuestros pecados. Vimos por las Escrituras también que efectivamente el Hijo de Dios vivió una vida perfecta de obediencia desde que nació hasta que murió en la cruz. Él nunca pecó. La Biblia testifica que Él no tuvo pecado ni hubo engaño en su boca. En consecuencia, Él era el Cordero perfecto que podía quitar el pecado del mundo, nos podía reconciliar con Dios. Así que esto es muy importante entenderlo porque es pieza clave y fundamental de la fe cristiana y del Evangelio. Cristo se hizo hombre siendo Dios y como hombre nunca pecó, vivió una vida perfecta, entregándose en la cruz como el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. En la enseñanza para el día de hoy vamos a considerar otro tema. Vamos a considerar la vida del Hijo de Dios llevando nuestros pecados. Así que la enseñanza el día de hoy lleva por título, El Hijo llevó nuestro pecado. El Hijo llevó nuestro pecado. Esta maravillosa doctrina de que el Hijo de Dios llevó nuestro pecado está íntimamente ligada con la doctrina de la impecabilidad de Cristo. Porque si Cristo no es completamente impecable en toda su vida y en toda su obra, no hubiese podido llevar nuestro pecado para presentarnos sin culpa delante de Dios. Así que es fundamental meditar sobre este maravilloso tema. Y para entender bien lo que implica esto de que el Hijo de Dios llevó nuestro pecado, es necesario que nos remontemos al Antiguo Testamento y allí miremos lo que dice la Escritura para poder entender esto de que el Hijo de Dios llevó nuestro pecado. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó el sacrificio de animales como víctimas sustitutivas que morían llevando el pecado en lugar del pueblo. Estos sacrificios en realidad eran una sombra o tipo que apuntaba al sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento. En consecuencia, estos sacrificios de animales proveen una excelente ilustración de cómo Cristo llevó los pecados del pueblo, ofreciendo su propia vida para librarnos de tal maldición. Porque la Biblia dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Y la Biblia nos dice que todos, sin excepción, nacemos bajo maldición, destituidos de la gloria de Dios. Así que esto es muy importante entenderlo. En consecuencia, los sacrificios de los animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento, de los cuales leemos en muchas páginas del Antiguo Testamento, nos proveen una excelente ilustración de cómo Cristo llevó los pecados del pueblo, ofreciendo su propia vida para librarnos de esta maldición del pecado. Así que por eso les invito a ir
a Levítico capítulo 16, Levítico capítulo 16, versículos 9 y 10. Vamos a leer algunos textos aquí de Levítico 16, todos allá en Levítico 16, versículos 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora adelántense al Levítico 16, 21 y 22. Dice así la palabra de Dios. Y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de aquellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Amén. Así que en estos dos textos que hemos leído tenemos la base fundamental y bíblica que nos habla de la sustitución de lo que hace el cordero o el macho cabrío para pagar los pecados del pueblo de Israel. Como veíamos en el versículo 10 del capítulo 16 de Levítico, Azazel, que es un nombre muy raro, era el nombre que se le daba al macho cabrío o chivo expiatorio que se enviaba al desierto con los pecados del pueblo sobre él para no regresar más. Ese macho cabrío simbolizaba que por medio de la expiación él cargaba y perdonaba todos los pecados del pueblo de Israel para no regresar más con ellos. Era un acto simbólico lo que se realizaba en ese entonces. Pero ¿cómo se llevaba a cabo esto? Los versículos 21 y 22 nos dan la luz de cómo se llevaba a cabo esto. Leamos primero el versículo 10. Dice, y hará traer a Aarón al macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces vemos que ese macho cabrío o chivo expiatorio recibía la expiación o el castigo, la culpa de los pecados del pueblo, y luego ese macho era enviado al desierto para que nunca más regresara. Él iba con los pecados sobre él, iba al desierto para morir allá y nunca más regresar con esos pecados. Ahora miremos lo que dicen los versículos 21 y 22. Y pondrá a Aarón era el sumo sacerdote de la nación de Israel. ¿Qué hacía Aarón? Pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, es decir, al desierto, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Bien, hermanos, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, ponía sobre la cabeza del animal, o sea, del macho cabrío o del chivo expiatorio, sus dos manos. ¿Y qué hacía Aarón allí? Confesaba sobre él todos los pecados y las rebeliones de los hijos de Israel, dice el texto. En otras palabras, los pecados del pueblo eran transferidos o imputados de manera simbólica sobre la víctima
para que éste cargara con ellos. Después el chivo expiatorio era enviado al desierto, llevando sobre él todas las iniquidades del pueblo a una tierra inhabitada, para que muriera y los pecados no regresaran más, y los pecadores quedaran libres de culpa. Amén. Así que este chivo expiatorio, entonces, manifestado en el Antiguo Testamento, tipificaba a Cristo, de quien posteriormente el profeta Isaías testificó de manera asombrosa lo que él haría por nuestros pecados cuando apareciera en el mundo. Así que teniendo de base esto, lo que vimos allí en Levítico, vamos a Isaías 53, versículos 4 al 7, y leamos este texto de las Sagradas Escrituras. Dice así Isaías 53, 4 al 7, un texto muy conocido por todos, pero que vale la pena entenderlo desde esta perspectiva que estamos estudiando en esta noche. Dice Isaías 53, 4 al 7, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Así que el chivo expiatorio que vimos en Levítico tipificaba a Cristo, de quien posteriormente, como estamos leyendo aquí en Isaías, testificó de manera asombrosa lo que haría Cristo por nuestros pecados cuando Él apareciera en el mundo. El texto nos dice que en el verso 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 4 inicia con una afirmación contundente. Dice, ciertamente, es decir, sin mentira, es algo que ocurrió. Ciertamente llevó Él. ¿Quién es Él? Cristo nuestro Señor. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, cuando la Biblia dice aquí que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, no significa que por ser creyentes usted y yo no vamos a enfermar, como enseñan algunos grupos cristianos en el ámbito carismático y pentecostal. No, mis hermanos, lo que enseña la Escritura en este momento es que cuando Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, Él está hablando de que en la nueva vida, en el cielo restaurado, en el mundo restaurado, en los cielos nuevos y la tierra nueva, no va a haber enfermedades, ni van a haber dolores, ni van a haber llanto, ni angustia, ni muerte. A eso es que se está refiriendo el Señor Jesucristo. Porque si se refiriera a que por ser cristianos ya no enfermamos y no vamos a pasar por dolores, sería una mentira, porque la experiencia como cristianos nos enseña todo lo contrario. Así que cuando el verso 4 dice aquí, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, está diciéndonos que en el nuevo mundo, en el cielo nuevo y en la tierra nueva donde mora la justicia, allí no habrá enfermedad, no habrán dolores, no habrá llanto y no habrá muerte. Entonces, eso es lo que hace nuestro Azazel, que llevó
nuestros pecados, Él cargó nuestras inmundicias y fue a la cruz para pagar por ellas. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fue Dios el que lo hirió, fue Dios el que abatió al Hijo de Dios, porque estaba castigando nuestro pecado en su humanidad. Verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vuelve nuevamente el texto sagrado y nos dice que Jesucristo fue herido de muerte por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él sufrió lo inimaginable en su cuerpo, recibió el castigo de nuestra paz para que nosotros tuviésemos paz con Dios. Él tuvo que sufrir la muerte y el castigo eterno, el castigo para que nosotros no recibiéramos ese castigo eterno que merecíamos recibir. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Su cuerpo era una completa llaga por los azotes y por las heridas que le infligieron sus verdugos. Fuimos nosotros curados por ese sacrificio tan cruel que el Señor sufrió para llevarnos a Dios. Verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahí entramos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó sobre el chivo expiatorio, sobre el macho cabrío que tipificaba a Cristo, el pecado de todos nosotros. Por eso el Hijo llevó nuestras iniquidades. El Hijo llevó nuestros pecados. Así que cuando usted lee el Evangelio y se imagina a Cristo cargando la cruz, muriendo en la cruz, recibiendo azotes, todo eso significa que nuestro pecado estaba sobre él y que el Padre estaba castigando en la humanidad de su Hijo el pecado de todos nosotros. Esto nos debe llevar a amar más a Cristo, a entregarnos más a nuestro glorioso Salvador, ver ese sacrificio tan incomparable e inigualable que Él realizó en favor de nosotros. Todos nosotros siendo descarriados, apartados cada cual por su pecado en sus caminos pecaminosos, aún así Cristo cargó con nuestro pecado y Jehová el Padre cargó el pecado de nosotros sobre él. Y luego en el verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El chivo expiatorio era un chivo muy manso, un cordero muy manso, y cuando lo llevaban al altar, él mansamente iba, y el sacerdote ponía sus manos, transfiriendo de manera simbólica el pecado del pueblo de Dios sobre él, y luego ese chivo expiatorio, ese macho cabrío era llevado por un hombre al desierto, cargando el pecado de todos nosotros que el sumo sacerdote a través de una oración lo hacía. Él se iba al desierto y allí en el desierto el macho cabrío era dejado y nunca más regresaba, porque allí en el desierto moría de sed cargando el pecado de todos nosotros. Y ese macho cabrío enmudeció y no abrió su boca. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, igual como pasaba con el macho cabrío que lo llevaban al desierto y mansamente él iba y por allá moría. Así también el Hijo de Dios, cargando nuestros pecados, fue a la cruz y allá murió por el pecado de todos nosotros. Esto es maravilloso, hermanos, pensar en este glorioso y maravilloso sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Él llevó
nuestros pecados. Nosotros no le debemos nada al Padre, porque Él cargó el pecado de todos nosotros. Gloria a Cristo, mis amados hermanos. En el Nuevo Testamento, Pedro dice de Cristo lo siguiente. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Pedro toma las palabras del profeta Isaías y las menciona aquí en su primera carta. Él dice, quien llevó, haciendo referencia a Cristo, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué hizo Cristo? Cargó, llevó nuestros pecados sobre el madero, sobre la cruz. ¿Para qué hizo eso Cristo? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El mismo Señor Jesucristo, según este texto, llevó sobre su cuerpo en la cruz nuestros pecados con el propósito de que pudiéramos morir a ellos, es decir, quedar libres de su influencia y de la culpa de los mismos, para que vivamos actuando correctamente. Escuchen nuevamente el texto. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, es decir, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, ya no nos esclaviza, nos pone tentación, nos pone lazo, pero ya el pecado no nos esclaviza. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Es decir, que por el sacrificio de Cristo podemos vivir libres de la esclavitud del pecado y vivir en justicia, porque por la herida de Cristo fuimos sanados. Somos libres de su influencia y somos libres de la culpa del pecado, y vivamos nosotros como cristianos actuando correctamente. Eso fue lo que logró Cristo en la cruz del Calvario. Ahora vamos a Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12, por favor. Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12. Busquen conmigo la palabra de Dios y lean este pasaje que es muy importante. Hebreos 13, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Leamos nuevamente el texto para entenderlo mejor, para que nos quede grabado en nuestra mente y corazón. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Vemos entonces en este pasaje que leímos 2 veces una asombrosa ilustración de la muerte de Cristo como expiación por el pecado. Los cuerpos de los animales que eran sacrificados por los pecados en el Antiguo Testamento eran quemados fuera del campamento, porque estaban contaminados por el pecado del pueblo que les había sido imputado. El sumo sacerdote oraba y el sacrificio recibía el pecado del pueblo. Entonces, de manera simbólica, después ese macho cabrío, esa oveja, quedaba contaminada por el pecado y tenía que ser sacada del campamento y muerta y quemada
fuera del campamento porque esa oveja, ese macho cabrío, estaba contaminado por el pecado. Así que estar fuera del campamento, escúchenme mis amados hermanos, estar fuera del campamento significaba estar impuro por el pecado y separado de Dios. Pero Cristo, tomando nuestras inmundicias, padeció también fuera del campamento para que nosotros fuéramos purificados y pudiéramos tener comunión con Dios. Jesucristo, el santo y perfecto Hijo de Dios, tomando nuestros pecados, nuestras iniquidades, se hizo inmundo, se hizo pecado por nosotros y por eso Él fue sacado y crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, en el monte del Gólgota. Igual que hacían con los machos cabríos que recibían el pecado, los sacaban fuera del campamento y los quemaban fuera porque estaban inmundos por el pecado del pueblo. Así también Cristo toma nuestro pecado y es llevado fuera de la ciudad al monte del Gólgota para ser sacrificado por nuestros pecados y purificarnos también a nosotros con su perfecto sacrificio. Entonces, fuera de la ciudad, Cristo fue sacrificado porque Él era considerado inmundo, porque llevaba nuestro pecado, no porque Él fuera inmundo a sí mismo, porque Él no cometió pecado, recuerden, sino que se hizo pecado por nosotros. En consecuencia, haciéndose pecado por nosotros, tuvo que ser muerto, tuvo que ser crucificado y condenado fuera del campamento como si fuese un animal inmundo que llevaba el pecado del pueblo. Miremos esto en el Salmo 103, versículos 11 y 12, de lo que hizo Cristo por nosotros con ese maravilloso y precioso sacrificio. Salmo 103, 11 y 12 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones o nuestros pecados. Aquí tenemos entonces lo que Cristo hizo por nosotros, mis amados hermanos. Cristo tomando nuestro pecado sobre Él y saliendo fuera de la ciudad para morir por nuestras iniquidades, dice aquí el texto que alejó nuestros pecados como está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar nuestras rebeliones de Dios. El oriente y el occidente nunca se encontrarán, porque son contrarios. El oriente va hacia una parte y el occidente hacia otra. Aquí dice el texto, cuanto está lejos el oriente y el occidente, están en polos opuestos, así el Señor con su sacrificio hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Quitó nuestros pecados, los separó de nosotros. Ya no hay pecado sobre nosotros que nos condene, porque hubo uno que pagó la culpa de nuestros pecados y alejó la culpabilidad, alejó nuestros pecados, como está lejos el oriente del occidente. Le pertenecemos a Dios y nadie nos arrebatará de su mano. En otro texto dice que Él echó nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo por su precioso y maravilloso sacrificio. Ahora acompáñenme por favor a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Para seguir hablando de este maravilloso tema de que el Señor cargó, llevó nuestros pecados. Mirémoslo desde otra óptica. 2 de Corintios 5, 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vuelvan a leerlo conmigo, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Algo que es muy importante al observar este texto es que cuando el texto dice que Cristo no conoció pecado, significa
que Él era sin pecado, libre de mancha. Sin embargo, libre y voluntariamente, este hombre que no conoció pecado, que era libre de mancha, libre y voluntariamente, Él tomó nuestro pecado y lo cargó sobre sí. En consecuencia, el Padre lo trató como si Él fuera un pecador sin serlo, porque estaba castigando nuestro pecado en su humanidad. En razón de este acto sustitutivo, en el que Cristo toma nuestro lugar y recibe nuestro castigo, el creyente es declarado justo y libre de culpa. Dios legalmente declara al creyente justo y lo trata como justo, como si nunca hubiera pecado, porque en el creyente está mirando la justicia de Cristo a su favor. En el momento en que una persona cree en Jesús como el que murió en la cruz para salvarle y lo hace de todo corazón, su pecado es perdonado y la justicia de Cristo es imputada o transferida a él a su favor. Cuando Cristo estuvo colgado en la cruz, Él no se volvió corrupto o se volvió injusto, sino que Dios imputó nuestros pecados a Él, declarándolo legalmente culpable y lo trató como culpable en lugar de nosotros. En otras palabras, escúchenme bien, mis amados hermanos, el Evangelio es un maravilloso intercambio en el que nuestros pecados y nuestras injusticias fueron imputados o transferidos a Cristo, y su perfecta vida y su perfecta justicia nos fueron imputados a nosotros, para que fuéramos hechos justos delante de Dios. Es el maravilloso intercambio. El justo toma nuestras iniquidades, el justo toma nuestros pecados, toma nuestro lugar, recibe el castigo que merecíamos recibir y nos imputa al mismo tiempo esa perfecta justicia que Él vivió, esa perfecta vida que Él vivió, y nos presenta libres de culpa y como si fuésemos justos, porque tenemos ahora la justicia de Cristo imputada a nuestro favor. Su perfecta vida y su perfecta justicia nos fueron imputados a nosotros para que fuéramos hechos justos delante de Dios. Qué maravilloso este concepto, este entendimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un glorioso y maravilloso intercambio, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Nunca nos cansaremos de hablar de esto, porque entre más hablemos del Evangelio, más amaremos a Cristo. Nuestra mente entenderá mejor lo que Él hizo por nosotros, entenderá mejor lo que somos nosotros en Cristo y lo que Él nos perdonó, que no merecíamos que fuésemos perdonados. Cuando en Isaías 53, verso que ya leímos, en el versículo 4, la palabra dice que llevó, pero si quieren ir allá, pues les invito, Isaías 53, 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí la palabra llevó viene de una palabra que literalmente significa levantar. La cruz, entonces, mis amados hermanos, fue el instrumento de tortura más cruel jamás concedido por la humanidad depravada. Y sin embargo, fue el altar en el que el Hijo de Dios se hizo sacrificio para levantarnos a nosotros de nuestras faltas. El Hijo de Dios, en esa cruz, en ese patíbulo inmundo de muerte, se hizo sacrificio para levantar nuestras vidas de las faltas que habíamos cometido. Así que el propósito de la muerte de Jesús en la cruz no fue solamente restaurar nuestra relación con Dios, sino también permitirnos, por el poder de Dios, morir al pecado y vivir para la justicia de Dios, como mirábamos en 1 de Pedro 2, 24. Y para concluir esta enseñanza el día de hoy,
consideraremos un pasaje muy importante en el que podemos ver la gloriosa y maravillosa manifestación del Evangelio. Juan 3, versículos 14 y 15, por favor. Juan 3, 14 y 15, para considerar la gloriosa y maravillosa verdad del Evangelio. Dice así San Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos en este pasaje que nos enseña este texto acerca de Cristo y de Él llevando los pecados de su pueblo. Las palabras de Jesús en este pasaje deben ser entendidas en el contexto de lo que dice Números 21, 5 al 9, porque el Señor Jesucristo, son palabras aquí donde Él cita un pasaje de Números, capítulos 21, 5 al 9. ¿Qué dice Números 21, 5 al 9? Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que murmuramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Estas palabras de Jesús que leímos anteriormente en Juan 3, 14 y 15, fueron citadas de este texto de Números 21, 5 al 9 que acabamos de leer. Entonces, podemos ver aquí que debido a la constante rebelión de Israel contra el Señor y el rechazo de su clemente provisión que Él les daba diariamente, Dios envió castigo a este pueblo. Envió serpientes ardientes entre el pueblo, y muchos murieron debido a las mordeduras de estas serpientes. Sin embargo, como resultado del arrepentimiento del pueblo y de la intercesión de Moisés, porque el pueblo vino arrepentido ante Moisés pidiendo que pidiera a Dios que quitara las serpientes, entonces Moisés intercedió y el pueblo arrepentido le pidió eso a Moisés. Entonces Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre un asta. Y luego prometió que cada persona que había sido mordida o que fuera mordida por una serpiente, mirara con fe esta serpiente de bronce, entonces Él le daría vida. El poder del veneno de la serpiente no le haría daño y la persona viviría. O sea que la narrativa de este pasaje nos provee una imagen poderosa y muy similar a la de la cruz del Calvario. Los israelitas estaban muriendo por el veneno de las serpientes ardientes, pero si miraban la serpiente de bronce, con fe vivían. Los hombres hoy, a través de la historia, mueren por el veneno de su propio pecado, que fue inoculado por la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás. Pero si miramos con fe a aquel que fue colgado en la cruz por nuestros pecados, viviremos. Moisés fue ordenado por Dios a colocar la causa de muerte en alto en un asta. Dios colocó la causa de nuestra muerte sobre su propio Hijo, colgándolo en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, mis amados hermanos, si ustedes creen que han nacido con el veneno de la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que han sido picados o mordidos de muerte por esta serpiente,
Dios proveyó un medio para salvarnos de la mordedura mortal de esta serpiente antigua llamado Diablo y Satanás. Ese medio es mirar a aquel que fue levantado en la cruz del Calvario. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y los israelitas que miraban con fe la serpiente que estaba en el asta, vivían y no morían de la picadura de la serpiente o de la mordedura de la serpiente, así también nosotros, si miramos con fe a aquel que Dios levantó en la cruz, viviremos, porque todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna, es lo que nos enseña el texto que hemos leído hoy. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recordemos lo que hablamos en Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestros pecados, cargó Él fue levantado para que nosotros miráramos a Él y Él pudiera llevar nuestros pecados. Moisés levantó la serpiente en el desierto, y así es necesario que el Hijo del Hombre, dice Cristo, hablando de Él mismo, sea levantado, sea puesto en alto en la cruz, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que mira a Cristo, que murió en la cruz y pagó por sus pecados, no se pierde, mas tiene vida eterna. Y este es el mensaje glorioso y maravilloso del Evangelio, mis amados hermanos. Tal vez dirán algunos, yo ya conozco esa historia, pastor. ¿Y qué importa que usted conozca esta historia? Es importante volverla a recordar, porque tenemos que estar recordando las verdades del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar recordando que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, dice Juan, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que desecha creer en el Hijo de Dios no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que la fe en el perfecto sacrificio de Cristo es vida o muerte si dejamos de creer en Él. Si no creemos a lo que Él hizo, moriremos. Así que necesariamente tenemos que creer en Cristo. Yo quisiera mostrarles algo muy importante en Juan 3:14 al 15. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que quiero mostrarles ahí es para que todo aquel que en Él cree, no dice para que todo aquel que en Él crea. Necesariamente tú y yo tenemos que vivir creyendo constantemente en Cristo. No es que ya creí y basta, sino que el texto dice para que todo aquel que en Él cree. Así que la fe es una fe activa. Cada día debemos estar creyendo en lo que Cristo hizo por nosotros. Es por eso que ahí en el mismo pasaje de Juan, en el versículo 16, que es un texto tan conocido por todos, vuelve y nos dice lo mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, vuelve a hablar de un presente continuo en el creer, en el sacrificio de Cristo, para que todo aquel que en Él cree, no dice para que todo aquel que en Él crea, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que de la única manera que tú y yo podemos crecer en el conocimiento del Evangelio y ser fortalecidos en el conocimiento del Evangelio es creer constantemente en lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es que es importante predicarnos el Evangelio día a día. Yo sé en quién he creído, dijo el apóstol Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, porque el sacrificio de Cristo fue único, suficiente, perfecto y para siempre. Su sacrificio es
universal, es en favor de sus escogidos, donde Él salvará a gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Por eso es que estamos llamados a predicar este mensaje todos los días de nuestra vida y a todo hombre y a toda mujer que se nos presente la oportunidad de hacerlo. Así que mis hermanos, les animo en el amor de Cristo a creer y a confiar en aquel que llevó nuestros pecados, aquel que se cargó la culpa de todos nosotros y que como un cordero fue llevado al matadero para pagar la deuda, la culpa y la condenación de todos nosotros, mis amados. Alabemos y glorifiquemos a Dios por su bendito amor inefable, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldito por nosotros, para redimirnos de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley, mis amados hermanos? Condenación. Todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley está bajo maldición, es decir, bajo condenación, bajo juicio. Pero Cristo vino del cielo a la tierra, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió en la cruz cargando la deuda de nuestros pecados para redimirnos de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición, según dice Gálatas 3:13. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldito por nosotros, murió en la cruz para redimirnos de nuestra maldad. Alabado sea nuestro Cristo. Que Dios haya hablado a sus corazones, mis amados hermanos, y les permita crecer más y amar más a Cristo cada día por lo que Él hizo en favor de nosotros. Oremos. Mi buen Dios, muchas gracias por habernos permitido hoy estudiar tu palabra, por haberme permitido expresar estas palabras acerca del conocimiento que ya muchos tenemos, pero que es necesario volverlo a recordar. El Hijo de Dios llevó nuestros pecados, cargó nuestros pecados. En Él tenemos paz, en Él tenemos reconciliación. Si llegásemos a morir hoy, mañana, intempestivamente sabemos que iremos a su presencia, porque Él pagó la deuda de nuestros pecados. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos de Cristo. Porque para esto Cristo murió y resucitó para llevarnos a Él, para que sea que vivamos o sea que muramos, seamos de Él. ¿Cómo no adorarte, Cristo bendito? ¿Cómo no darte la gloria y el honor, Rey del universo? ¿Cómo no darte la gloria y el honor, tú que estuviste dispuesto a morir por nosotros, mi Señor? A entregarte, a vivir lo que nosotros no podíamos vivir y a sufrir el castigo que nosotros merecíamos recibir. Gracias, mi buen Dios. Te alabo y te bendigo y te pido que atesores esta verdad del Evangelio en nuestra mente y corazón, para que cada día más te amemos, te sirvamos y te glorifiquemos, Altísimo Dios. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que fielmente se conectan, que están ahí atentos y con reverencia escuchando tu palabra. Bendíceles, Señor, santifícales en tu verdad y permite que cada día más te amen y te sirvan, mi buen Dios. Ayúdales en sus necesidades y problemas, que la luz de tu verdad sea guiando sus pasos y su entendimiento cada día. Te lo pido, mi buen Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, una cordial felicitación a todos los hermanos que estuvieron conectados. 28 personas, más los que estaban allí viendo unidos en familia, la enseñanza. Dios los bendiga. Es de gran satisfacción para nosotros saber que ustedes se conectan y que escuchan el mensaje de la palabra de Dios, que el único propósito que tiene es hacer bien a sus vidas y santificarles y prepararles para el reino venidero que tenemos en Cristo. Buenas noches para todos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles.